Buenos días, doctores. Buenas tardes, perdón. A ver, Buenas tardes, doctor. Ana Claudia, ¿sí? ¿Se escucha todo bien? Sí, doctor, se Este, escucha bien. a ver, tenemos 13 asistentes de 28, faltan la gran mayoría. A ver, damos unos minutos para que se sigan uniendo, ¿ya? Bueno, vamos a iniciar. A ver, buenas tardes con todos los que se han adherido recientes. Vamos a comenzar la clase de úlceras por presión. Este es solamente un repaso, ya que en el seminario ya lo han desarrollado ustedes correctamente. Si tienen dudas, a ver, nos la hacen llegar. He tenido un problema con los archivos. Lo había trabajado en otra computadora y no lo he podido guardar. No se ha guardado. Pero bueno, vamos a ver. En cuanto a la definición, las úlceras por presión son áreas de necrosis y ulceración de la piel, ¿no? Y los tejidos blandos de cualquier parte del cuerpo, usualmente los que son localizadas sobre una prominencia ósea y que son sometidas a presión prolongada. ¿Ya? Entonces, eh, en cualquier lugar de nuestra economía, de nuestro cuerpo, que tengamos una prominencia ósea, si ésta la sometemos a una presión, ¿no?, sobre una superficie dura, esta va a impedir que haya circulación y por lo tanto va a sufrir y se va a necrosar, ¿no? Entonces, ya, dentro de los factores que intervienen, pues es una presión directa, va a haber una alteración en los nervios y puede haber una atricción en los tejidos, un daño en los tejidos, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver, este, ya sabemos que tenemos una prominencia ósea y por lo tanto una presión constante nos va a dar por resultado una úlcera por presión. En cuanto a la prevención, primero tenemos nosotros que identificar los grupos de alto riesgo. ¿Quiénes son estos grupos? Los parapléjicos, los ancianos y los que están hospitalizados por largo tiempo. Estos tienen que, nosotros tenemos que identificar los factores predisponentes, como cuál es la inmovilidad, porque puede haber una lesión en la médula espinal, su salud está resquebrajada,
Entonces, puede haber incontinencia. Entonces, si hay incontinencia, entonces va a haber exposición prolongada, tanto a la orina, a los heces. Puede haber pérdida de la percepción sensorial cuando hay traumatismo vértebro-medular o trastornos neurológicos. Puede haber una nutrición e hidratación deficiente. Entonces, pueden haber afecciones médicas, ¿no?, que afectan el flujo sanguíneo. Por ejemplo, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica. Entonces, estas enfermedades, pues, van a tener una circulación deficiente a nivel distal y por lo tanto, no va a llegar una irrigación sanguínea adecuada, va a haber una neuropatía diabética, entonces van a producirse las úlceras. Pacientes con baja inmunidad, pacientes que pueden estar desnutridos, sea por los quimioterápicos, pacientes que tienen SIDA, cáncer, ¿no?, que están recibiendo este tratamiento. Pacientes que tienen alcoholismo, drogadicción, entonces también sus funciones nerviosas superiores se van a ir deteriorando y pueden llegar, pues, a postrarse. Hay pacientes que a veces se drogan y pierden la conciencia, ¿no? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, en la unidad de quemados tuvimos un paciente que se había drogado y se había quemado, ¿no? Entonces, como vivía solo debajo de un puente, se quemó y nadie se dio cuenta de él, hasta después de 2, 3 días. Y el paciente no decía nada, ¿no? Entonces, si tenía quemaduras de tercer grado, segundo y tercer grado. Entonces, así llegan pacientes postrados, ¿no? Y lo peor de todo es pacientes que llegan por abandono familiar. Entonces, tenemos que detectar a estos pacientes para que hacer conciencia con la familia, para decirles, pues, que el hospital no es un sitio donde los pueden dejar a la familia y abandonarlos, ¿no? Siempre se requiere en la ayuda. La familia o los pacientes, pues, están esperanzados que deben la familia y por lo menos ir a visitarlos, ¿no? Las medicinas, en algunos casos, a veces no tienen para comprarlas, pero se ve la forma como se puedan agenciar esto, ¿no? También pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente por más de 10 horas, ¿no? Así sean 4 horas, estos pacientes, pues, hay que acolcharles, ¿no? Las prominencias óseas que van a estar expuestas a mayor presión, ¿no? Y por lo tanto van a sufrir isquemia por cualquier causa, ¿no? Pueden también tener hipotensión, pueden tener disminución de la movilidad, pueden estar anémicos, con trastornos neurológicos. En aquellos pacientes a quienes se les requiere alguna prueba diagnóstica y tienen que estar en reposo por lo menos 24 horas, entonces ellos tienen que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y también evaluando las condiciones del estado del paciente. Entonces hay pacientes que se deterioran rápidamente, entonces su estado neurológico, su estado de alerta va a estar disminuida, entonces tenemos que identificar y prevenir, ¿no? Entonces aquí tenemos varios factores, como es la presión, ¿no?, que es la fuerza que actúa perpendicularmente a la piel, ¿no?, como consecuencia de la gravedad. Y esto va a producir un aplastamiento entre dos planos, uno que pertenece al paciente y otro externo a él, ¿no?, que es la superficie sobre la que está el paciente. Entonces esto puede disminuir el flujo sanguíneo a los tejidos, ¿no? La presión, pues, capilar varía entre 16 a 30 milímetros de mercurio, y a partir ya de los 17 milímetros de mercurio ya va a ocluir el vaso. Entonces ya no le va a llegar oxígeno ni nutrientes. Y eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? La superficie donde están.
hay estudios que dicen que cuando se produce una presión de 70 milímetros de mercurio por 2 horas, ya produce daño a nivel tisular. Entonces, eso está demostrado ya, por eso nosotros tenemos que evitar que estos pacientes estén en la misma posición más de 2 horas. Otro factor es la fricción, ¿no? ¿Qué es la fricción? Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, ¿no? Produciendo roces por movimiento o arrastre, ¿no? Entonces, el paciente encamado o que está sentado, el roce con las sábanas o las superficies rugosas produce fuerzas de fricción, sobre todo cuando uno lo moviliza al paciente o lo jala, lo arrastra al paciente. Entonces, si la piel está delicada, se va a lesionar rápidamente. Y lo otro son las fuerzas de cizallamiento, ¿no? Que va a combinar los efectos de presión y fricción. Cuando el paciente está semisentado, entonces el paciente pues se va a deslizar y ahí va a producir lesión ¿no? A nivel lumbar, sacro, ¿no? Y es de la fricción y la presión que se ejerce sobre los huesos. Entonces va a haber un doble mecanismo ahí. Entonces dicen que cuando se produce este mecanismo, la presión para producir isquemia en el músculo es más rápida. Entonces, por eso se contraindica a los pacientes semisentarlos, ¿no? Que estén semisentados, a lo máximo 30 grados para que no puedan resbalarse. Entonces acá, miren, influyen varios factores. Si nosotros colocamos algún objeto, una almohada sobre la pierna, vamos a impedir que haya un retorno venoso adecuado, ¿no? Entonces, y aquí hay una presión sobre el talón, ¿no? Entonces va a producir una úlcera isquiática y sacra, va a producir úlceras a nivel de la espalda. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para eso nosotros tenemos que hacer una escala de valoración del riesgo de VP. Entonces existen múltiples escalas. Cuando existen múltiples escalas quiere decir que no todas son buenas, porque cada grupo de trabajo, cada hospital trata de mejorarlas para que tratando de averiguar o tratando de identificar a los pacientes que están en mayor riesgo, ¿no? Entonces, hacen las escalas de valoración de cada una. Entonces, ¿qué es una escala de valoración, no? Es una herramienta de cribaje diseñada para ayudar a identificar a los pacientes que pueden desarrollar una úlcera por presión y constituye un instrumento objetivo para valorar y poder tomar decisiones, estando por encima del propio juicio clínico. A veces uno evalúa al paciente y dice, no, este paciente no va a ser úlcera por presión, pero si nosotros vemos en la tabla, vemos que este paciente se está deteriorando, que va a seguir postrado mucho tiempo, el paciente deja de comer. Entonces, si nosotros hacemos esta evaluación diaria, podemos identificar que este paciente está disminuyendo su puntaje y tenemos que actuar, ¿no? Entonces, a pesar de que pensemos que no es así, pero ya las evidencias físicas, que la tabla nos va a indicar que tenemos que tomar precauciones. El uso sistemático de estas tablas va a aumentar la calidad de vida o la calidad de los cuidados que prestamos al enfermo y por lo tanto su calidad de vida. La valoración ha de realizarse inmediatamente al ingreso y de forma periódica durante su estancia. Cuando un paciente tiene los valores altos, según esta tabla que le vamos a mostrar, ya no se necesita hacerlo diario, sino en forma semanal. Entonces, cuando el paciente está crítico, sí hay que hacerlo más seguido, ¿no? Las escalas de valoración
tienen sensibilidad, especificidad y valor predictivo, ¿no? Sensibilidad quiere decir que va a identificar a los pacientes que tienen la enfermedad, ¿no? Entre todos los que tienen el riesgo. Y la especificidad a los pacientes que no tienen la enfermedad entre los que no tienen riesgo. Y de acuerdo a esto va a salir un valor positivo o negativo, ¿no? Aquí tenemos la escala de Bragg, que tenemos, tiene 6 parámetros, ¿no? Y cada uno pues va a tener un puntaje, y si nosotros sumamos, ¿no?, los puntajes que va a tener el paciente, entonces vamos a tener que un paciente no tiene riesgo si es que tiene más de 17 puntos, hasta 23, ¿no? Pero va a tener un riesgo moderado si esto baja ya a 13, 14. Un riesgo bajo de 15 a 16 y riesgo alto cuando es menor o igual a 12. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene la percepción sensorial muy limitada, tiene 2 puntos. Si está expuesto, hay exposición a la humedad, quiere decir que tiene un poco de incontinencia, o a veces el paciente no controla los esfínteres, ¿no? Si es frecuente, 2 puntos, ¿no? Si es ocasional, 3 puntos. Y si raramente, 4 puntos, ¿no? Entonces vamos sumando. La actividad física, la deambulación, ¿no? Si camina ocasionalmente, tiene 3 puntos. Y si deambula, 4 puntos. Entonces, si el paciente deambula, quiere decir que la sensibilidad, la movilidad está presente y por lo tanto va a tener menos riesgo. Pero si está encamado, tiene un punto. Entonces, todos estos factores se van a ir evaluando, ¿no? Entonces, ¿dónde se desarrolló esta escala? En Estados Unidos, desde 1985. Va a constar de 6 subescalas, ¿no?, con definición exacta de lo que se debe interpretar. Los 3 primeros miden factores relacionados con la exposición a la presión intensa y prolongada, y los 3 últimos están en relación con la tolerancia de los tejidos a la misma, ¿no? Movilidad, nutrición y cizallamiento tiene que ver con la tolerancia de los tejidos a la exposición que tienen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prevenir. Y lo primero que tenemos que hacer es el alivio de la presión. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con un cambio de posición cada 2 horas, ¿no? Entonces, en la cabecera de los pacientes, ustedes habrán visto en los hospitales que hay como un reloj, ¿no? Entonces, siempre se utiliza el sentido horario. Entonces, si el paciente está en decúbito supino, después de 2 horas, lo vamos a cambiar al lateral, ¿no?, al lateral derecho, de ahí decúbito ventral, o si no puede tolerar el decúbito ventral, lo vamos a cambiar otra vez a decúbito lateral izquierdo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de movilizarlo al paciente. Ya le dije que una presión de 70 milímetros de mercurio por más de 2 horas produce daño ya en los tejidos. Hay que reposicionar los miembros inferiores y superiores, ¿no? O sea, tratar de que los pacientes, si están con un traumatismo vertebromedular, no lo van a poder realizar ellos. Entonces, se ponen de costado, rozan entre los mismos miembros. Entonces, hay que tratar de evitar esto. Ya les dije, evitar elevar el dorso de la cama más de 30 grados. Uso de dispositivos que la presión sea menor de 32 milímetros de mercurio. Y para eso hay rodetes, ¿no?, almohadas, colchones de agua, colchones neumáticos, ya sean estáticos o de circulación intermitente, que es lo que más se está usando ahora, ¿no? Y que tienen una presión pues casi a cero. Entonces, nos ayudan. Como nota, como información, pues tenemos de que los colchones, ¿no?, de las camas hospitalarias
tienen una presión de 100 a 150 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros los llamamos escaroformadores, ¿no? Porque van a producir escaras, ¿no? Cuando el paciente está postrado mucho tiempo. Hay dispositivos antiescaras de bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto, ¿no? Y eso va a depender, ya ustedes lo habrán revisado, que es sobre la calidad y el tamaño de las celdas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando las celdas son más grandes, es para pacientes que tienen riesgo alto. Y para cuando las celdas son más pequeñas, es cuando tienen riesgo bajo. Entonces acá tienen ustedes un rodete, que esto lo podemos utilizar cuando el paciente está sentado o para la cabeza también. Entonces, podemos también tener almohadas que tienen gel. ¿Ya? Entonces, estos son dispositivos que los vamos a utilizar para cuando el paciente pues está en las diferentes posiciones, ¿no? En decúbito dorsal, para colocarlo en los talones, ¿no? En las caderas, en la cabeza, ¿no? Decúbito lateral entre las rodillas, entre los tobillos, ¿no? Entre las crestas ilíacas, en el hombro, ¿no? En las crestas ilíacas, en las piernas. Entonces, esto es importante conocerlos, ¿no? Ahora estos dispositivos pues han bajado mucho de precio, entonces son muy asequibles ya a la familia. Cuando los pacientes están en recuperación, ya los mandamos nosotros a medicina física para que les enseñen a hacer ejercicios. Entonces, si tiene un traumatismo vértebro-medular, les hacen ejercicios para que fortalezcan los músculos de los miembros superiores y puedan ellos levantarse de las sillas. Entonces, les enseñan para que permanezcan así durante 5 minutos cada hora, o máximo cada 2 horas. Entonces están así 5 minutos, entonces se restablece la circulación en la zona isquiática, en las otras zonas que han estado sometidas a presión y ya no hacen úlceras, ¿no? Entonces tenemos pacientes ya como 20 años que los conozco y ya no han hecho ya. La primera vez una paciente que hizo recidiva, pero era porque estaba en esta posición, ¿no? Sentado. Se le orientó bien, le hicieron pues sus terapias, le enseñaron a que se pueda movilizar y ha evolucionado muy bien. Hasta hijos ha tenido. Otro objetivo son los cuidados e higiene de la piel. Tenemos que examinar la piel por lo menos una vez al día, ¿no? Hay que examinar las prominencias óseas, zonas expuestas a incontinencia y buscar signos de alarma, ¿no? Tenemos que mantener la piel limpia y seca. Hay que evitar, pues, la humedad, ¿no? ¿Y por qué se produce la humedad? Por la transpiración, la orina, las heces. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Hay unas cremas con óxido de zinc. Entonces, el óxido de zinc va a ser una capa entre la piel y la parte externa. Entonces, ya no va a estar en contacto ya la orina o las heces con la piel. Entonces, hay que tener cuidado aquí. Hay que hacer cambio de ropa de cama y del paciente constante. Hay que revisar los botones que puedan tener las ropas, el pijama o lo que tenga el paciente, y hay que revisar que las sábanas no tengan arrugas. ¿Por qué? Porque cuando en estos pacientes la piel es delicada, es delgada, entonces cuando se produce una arruga, esta se dobla la tela y también va a atrapar a la piel. Entonces va a empezar a lesionar. Entonces siempre tenemos que tratar de que estos pacientes pues tengan la ropa limpia y que esté completamente extendida.
La limpieza lo vamos a realizar con agua tibia y jabones neutros. Si bien es cierto, estos pacientes no sienten, no van a sentir la temperatura, pero algunas cremas son más sensibles a que se puedan limpiar con agua tibia. La hidratación la vamos a realizar con cremas hidratantes que tengan urea en bajo porcentaje, ¿no? Cuando tienen urea en mayor porcentaje son exfoliantes, pero cuando es a bajo porcentaje, menos del 5%, son hidratantes. Se deben realizar masajes sobre las áreas de prominencias óseas, ¿no? Sobre todo a nivel de los tejidos, ¿no? Que pueden ser ocasión de las úlceras. ¿Y por qué se realizan estos masajes? Porque van a mejorar el tono muscular, ¿no? Va a favorecer el retorno venoso y va a reducir el edema. Entonces, siempre a estos pacientes hay que pedir el apoyo de medicina física. Son de gran ayuda en estos casos. No debemos utilizar alcohol ni colonias, ¿no? A veces la familia pues trata de limpiar algunas heridas con alcohol y esto va a alterar más la piel porque la reseca. Entonces no contribuimos a que se recuperen. En cuanto al soporte nutricional, tenemos que dar una dieta hipercalórica e hiperproteica, ¿no? Estos pacientes, pues, si tienen una úlcera, por ahí van a perder líquidos, electrolitos, proteínas. Entonces tenemos que reponer inmediatamente esto, ¿no? Hipercalórica e hiperproteica. Si nosotros normalmente consumimos 1 gramo de proteínas, ¿no?, por kilo de peso, en ellos tenemos que darle el doble. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital? Cuando los pacientes no tienen dinero para comprarse un frasco de Ensure, ¿no?, algunos Protivan, hay muchos productos en el mercado. Entonces les decimos que la familia compren huevos, ¿no? Y comen 6 a 8 huevos con 2 o 3 yemas y listo, ¿no? Entonces, y con eso se recuperan, van muy bien. Y es barato, ¿no? 1 kilo de huevos creo que está a 8 soles, ¿no? 8, 10 soles, entonces, y vienen 15 huevos, imagínense, con 7 soles que se coman, se ahorran un montón. Un frasco de Ensure no debe bajar de los 100 soles, ¿no? Entonces, y no le dura mucho. Hay que darle suplementos de fierro, ¿no?, cuando lo requieran, pacientes tengan anemias, vitaminas. Y si ya el paciente tiene menos de 8 de hemoglobina, pues les hacemos transfusiones. Es muy importante, ¿no?, que el paciente tenga un nivel de albúmina adecuado, porque eso va a favorecer la cicatrización, ¿no? Entonces, nosotros no operamos a un paciente que no tenga, por ejemplo, 10 o 11 de hemoglobina y que tenga más de 3.5 de albúmina, porque de lo contrario hay dehiscencia de los tejidos, no van a cicatrizar bien. Entonces vamos a ocasionar mayor úlcera cuando lo hacemos, ¿no? Vamos a ocasionar una úlcera de la zona dadora y la receptora que no va a prender, hasta incluso se pueden necrosar los colgajos. Ya les dije, estimulación de la circulación sanguínea con movimientos pasivos y activos que mejoran el tono muscular y la vascularización de la piel. Y, si es posible, estimulación de la deambulación, ¿no? Entonces, estos pacientes, hay muchos pacientes que por alguna razón, por un accidente, están postrados. Entonces, pero ellos van a caminar. Entonces, tenemos que tratar que estos pacientes caminen lo más pronto posible, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el cuadro clínico es variable y va a depender del tipo de la úlcera y la etapa evolutiva. El tipo de la úlcera se va a presentar si están en decúbito dorsal prolongado, ya saben ustedes, una úlcera sacra, puede haber una úlcera isquiática si por el uso permanente de silla de ruedas,
o una úlcera trocantérica por decúbito lateral prolongado. Entonces, estas 3 úlceras, ¿no? Este tipo de úlceras, hacen un hospital generalmente el 75% de los casos en pacientes hospitalizados, ¿no? Y la úlcera de los miembros, más en los inferiores que en los superiores, un 20%, y otras que son infrecuentes, un 5%. Signos y síntomas, ¿no? Tenemos que evaluar también a los pacientes. ¿Qué es lo que buscamos? Cambios inusuales en color o textura de la piel. Vamos a buscar edema, secreción. En algunos casos los pacientes de la familia lo refieren, doctor, está que sale pus, ¿no? Entonces nos indica ya que hay un proceso infeccioso. Cambio en la temperatura en diversas áreas, ¿no? Que son depresión. Áreas sensibles perilesionales, puede haber dolor o escozor. Los pacientes de repente no van a manifestar dolor, ¿no? O escozor en las zonas que están traumatizadas, pero alrededor o cerca del área a lesionarse, pueden presentar este tipo de manifestación. Puede haber celulitis, osteomielitis, van a haber signos de desnutrición, pueden haber también diseminación bacteriana, ¿no? Una endocarditis, una meningitis y por último una sepsis. Estos pacientes pueden fallecer por estas causas. Entonces, estos pacientes, de acuerdo a la posición que estén, van a presentar algunas úlceras, ¿no? Ya saben, decúbito dorsal, sacras, pueden presentar en la columna, en la escápula, ¿no? En la región occipital, en los talones. Si está en decúbito lateral, en los codos, en las caderas, ¿no? En los hombros, en la región parietal, en los tobillos, ¿no? En las rodillas, ¿no? ¿Por qué? Porque el roce que va a haber entre una extremidad y otra. Y está en decúbito ventral, pues generalmente en las espinas ilíacas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, identificar, ¿no? Si está sentado, miren, todas las zonas que pueden ser, las escápulas, los muslos. Si está semisentado, semifolded, en la espalda, ¿no? En la región lumbar, isquiática, en los talones, ¿no? Porque esto se va a ir resbalando. O de cúbito lateral, ya saben, ¿no? Hasta en las orejas puede haber lesiones. Los tobillos, las rodillas, los muslos, ¿no? Y en decúbito dorsal, ¿no? La espalda, sacros, talones, occipital, codos. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos a esta población, porque no los queremos recibir así, ¿no? Esta es una paciente joven, ¿no? Sufrió un traumatismo vertebromedular, y miren, ¿no? Estaba mucho tiempo en decúbito dorsal. Entonces le dijeron, tienen que movilizarla a esta paciente, tienen que ponerla de costado. Perfecto. La ponían de costado y se iban a dormir y la dejaban, ¿no? De un lado, el otro, ¿no? Una vez que se recuperó la paciente, ahora tienen que sentarla. Perfecto. Y lo dejaban. Entonces, esta paciente, pues, ya lo van a ver ustedes, después hemos tenido que realizarle varias operaciones para que no tenga estas úlceras. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver úlceras infrecuentes, ¿no? Por ejemplo, es muy raro ver esto, una úlcera en la región de la mandíbula. Pero esta paciente pues estaba deprimida, abandonada. Entonces ella colocaba su cabecita ahí, su cara sobre la mesa en noche, ¿no? Y mirando a la puerta, ¿no? Siempre esperando que venga alguien de su familia, sus hijos, quienes lo habían abandonado. También miren úlceras en los tobillos, el tendón de Aquiles, los talones, en la región occipital. Aquí ustedes se van a dar cuenta que este paciente tiene una cicatriz, ¿no?
neurocirugía le hizo una operación. Venían los residentes, se evaluaban su cicatriz de la operación e iba bien, pero solamente lo miraban, ¿no? Pero miren, este paciente pues realizó una úlcera en la región occipital. Nos hacen la interconsulta porque tenían miedo de que se vaya a infectar su cicatriz, ¿no? Entonces querían que lo solucionemos esto rápidamente. Entonces cuando nosotros lo encontramos tenía la escara. Se ha retirado la escara, ¿no? Y todavía falta un poquito limpiar para poderlo intervenir, ¿no? Entonces son casos que no deben suceder. Por ejemplo, este caso, ¿no? Es una iatrogenia. El paciente no tenía esta úlcera. Entonces, en los hospitales, algunos servicios son formadores de úlceras, ¿no? Pero eso ya, gracias a Dios, está cambiando. Pero antes se recibían varias interconsultas de medicina, que perfecto, los doctores hacían todo su trabajo, pero se olvidaban de indicar que al paciente tienen que movilizarlo. A veces también es por falta de personal. En nuestro servicio pues tenemos 30 camas para una enfermera y 2 técnicas. Entonces tienen que movilizarlos a todos, cambiarles las sábanas, darles de comer en algunos casos. Entonces es un trabajo arduo, ¿no? Pero nosotros le decimos pues que, bueno, ellos trabajan 12 horas y descansan 3 días. Entonces, se pueden sacrificar, pues, ¿no? En cambio, nosotros a veces no es nuestra función de estar movilizándolos, pero sí de indicar. Por eso nosotros hacemos hincapié en que ustedes deben identificar a estos pacientes, ¿no? Quiénes son los de riesgo y colocar en sus notas, en sus indicaciones, movilización cada 2 horas. Entonces, si algo pasa, ustedes pueden identificar quién no ha cumplido la orden. Porque en algunos casos, pues la familia pueden presentar medidas legales, alguna denuncia. Entonces, y como siempre, el médico es el que afronta, pero si nosotros le hemos dicho, miren, acá está indicado, ya no es problema de nosotros, es problema de enfermería. Entonces, muchas familias que tienen los recursos contratan enfermeras particulares y estas enfermeras particulares pues se van a dedicar solamente a ese paciente. Entonces están controlándole sus signos vitales, le dan sus alimentos, lo movilizan, le hacen sus masajes y estos pacientes van muy bien, van muy bien. Entonces, todo depende de los recursos que la familia tenga. Por decir, tengo un familiar que en Trujillo, yo soy de Trujillo, que tenía un problema, un accidente cerebrovascular, está postrado y ya va 2 años postrado y no, gracias a Dios, no hace úlceras. Entonces, por la dedicación de la familia, ¿no? Mis primos contratan enfermeras para que lo cuiden día y noche, ¿no? Y con la esperanza después de que se pueda recuperar, pero ya va más de 2 años y gracias a Dios todavía está, pero nosotros no sabemos hasta qué tanto podemos hacer por ellos, ¿no? Están sufriendo también. Es un dolor, ¿no? Para la familia verlos en ese estado. Entonces, pero ese es otro tema. ¿Cómo evolucionan las úlceras? Cuando la familia no tiene recursos, ¿no? Entonces podemos usar algunas cremas que nos van a ayudar a limpiar estas úlceras, este tejido necrótico. Generalmente usamos sulfadiacina de plata o podemos usar algunos hidrocoloides. Entonces, sin la intervención quirúrgica, ¿no? Esto se va recuperando, miren. Va saliendo el tejido necrótico, posteriormente, ¿no? Va a cicatrizar toda lesión, generalmente cicatriza de los bordes hasta 1 centímetro. Pero si las condiciones mejoran, ¿no? Miren, hay una cicatrización por contracción.
¿no? Entonces va limpiando, el tejido se va poniendo más rojito, acá todavía hay un poquito de tejido necrótico, se va disminuyendo y en menos de 4 meses, miren, ya prácticamente la úlcera está cerrada. Entonces, esto es posible. En mi hospital tenía el caso de la mamá de una doctora que hizo una úlcera sacra, ¿no? Tuvo un problema neurológico, estuvo postrada y cuando después se dan cuenta, pues había hecho una úlcera sacra de regular tamaño, más de 10 centímetros, y no estaba en condiciones de operarse. La señora tampoco quería operarse, ¿no? Tenía miedo. Entonces me dice, doctor, ¿qué hacemos? Curaciones. Si usted le da bastantes proteínas, esto puede ir cerrando. Y efectivamente, lamentablemente no tengo las fotos, pero sí la evidencia, en algún momento me lo va a pasar la doctora, una úlcera regular en la región sacra. Y cicatrizó. Entonces a la paciente la encontramos en el hospital siempre que va a hacer sus controles por los otros servicios y saluda muy atenta y va muy bien. Entonces no hay que perder las esperanzas, pero el apoyo de la familia, ¿no? En cuanto a la alimentación, hay que comprarle sus medicinas, sus cremas, hay que lavar la herida, ¿no? Ahora vamos en cuanto a la clasificación. Ya ustedes habrán revisado que en la etapa 1 hay cambios trofocirculatorios, hay un eritema que no empalidece con la digitopresión, o sea, permanece rojo. Hay una lesión ahí, pero es reversible. En la etapa 2 hay lesiones estructurales, quiere decir que hay pérdida de la epidermis y la dermis parcial, ¿no? Entonces se comporta como una quemadura de segundo grado superficial, también es reversible, pero va a demorar un poco más que la etapa 1. En la etapa 3, las lesiones son más extensas y profundas, ¿no? Hay pérdida hasta la capa aponeurótica muscular. Esto es lo que diferencia la etapa 3 de la etapa 4, ¿no? La aponeurosis. Cuando ya pasa esta capa, ya es una úlcera en etapa 4. Ya las lesiones son muy avanzadas, sobrepasa la capa, afecta al músculo, al tejido óseo, pueden haber fístulas hacia otras úlceras, o hacia las articulaciones o cavidades, ¿no? Puede irse hacia el recto, la vagina o la vejiga. Y las complicaciones es que puede haber sepsis, muerte. Generalmente los pacientes que fallecen es porque ya han llegado a esta etapa, ¿no? Ya hay compromiso de hueso, ¿no? Entonces ya la infección, ¿no?, se disemina para todo el organismo y fallece. Entonces, algunas características, ¿no?, de las úlceras por presión. En el primer estadio, ¿no?, hay un enrojecimiento, solamente está afectada pues la epidermis, ¿no? Hay un enrojecimiento. En el segundo estadio ya se forman pequeñas ampollas, ¿no? Puede comprometer toda la dermis también, ¿no? En la etapa 3 ya afecta toda la piel, hasta el tejido celular subcutáneo, pero no afecta la aponeurosis, ¿no? Los músculos están indemnes. Y en la etapa 4 ya pasó la aponeurosis, ya afecta el hueso, pueden haber fístulas y el tratamiento es mayor, ¿no? El 3 y el 4 requieren cirugía. Primero hay que limpiar, ya vamos a verlo. Dentro del tratamiento tenemos cuidados de la herida, curaciones, alivio del espasmo. Estos pacientes que tienen traumatismo vértebro-medulares generalmente tienen contracturada las rodillas, ¿no? Están flexionados. Entonces, cuando un paciente está en estas condiciones, es difícil manipularlos, movilizarlos. Entonces,
tenemos que mejorar esto. Tenemos que evaluar el estado nutricional y mejorarlo. Hay que investigar también el tracto urinario, ver que no tengan infecciones, y hay que tomarles placas, radiografías, para buscar que no tengan osteomielitis, ¿no? Que no hayan fístulas, ¿no? El tratamiento quirúrgico, la preparación preoperatoria, todos sus análisis, les pedimos depósito de sangre. Vamos a realizar una escarectomía, una ostectomía, vamos a tratar la contractura de las rodillas y vamos a hacer las rotaciones de colgajo, la reconstrucción respectiva. Las curaciones generalmente se realizan con sulfadiazina de plata cuando hay tejido necrótico, el 1%. Se trata de lavar las heridas con yodo povidona o debridantes enzimáticos, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque esos también, como son productos químicos, pueden lesionar los tejidos. Pero cuando hay tejido necrótico que nosotros tenemos que sacar, ni modo. Y cuando ya no hay tejido necrótico, ya se forma el tejido de granulación, utilizamos nitrofural al 0.2%, ¿no? El famoso furacin. Entonces, podemos utilizar también apósitos hidroactivos, como alginato de calcio, los apósitos que tienen hidrogel. Entonces, hay de varias formas, calidades, que los vamos a utilizar, ¿no? El alginato de calcio, pues a veces viene en láminas o también viene como mecha. Entonces, si hay una cavidad, vamos a colocar el alginato de calcio y vamos a rellenar la cavidad. Y sobre esta úlcera que ya tiene el alginato, podemos colocar un apósito hidrocoloide. Entonces, esto nos va a proteger que los bordes de la herida. Entonces, se cambia pues cada 3 días, cada 4 días. ¿Cómo lo evaluamos? Porque este apósito generalmente va a ser como una burbuja, se va a llenar de líquido. Entonces, cuando la secreción es muy abundante, esta secreción sale por los costados del apósito. Entonces, eso nos indica que hay que cambiarlo. Cuando ya la secreción disminuye, el apósito puede permanecer más tiempo. Entonces, a veces los colocamos pues 7 días, ¿no? Entonces, ahorra, ¿no? Las curaciones, evita que el paciente pues lo estemos manipulando mucho, y tiene varias propiedades, ¿no? Que va a calmar el dolor, favorece la curación en medio húmedo, ¿no? A ver, también tenemos que hacer cultivo y antibiograma de la secreción que salga por la herida o del tejido subescara. Nosotros no mandamos las escaras a que lo examinen, porque eso va a estar contaminado, pero sí mandamos del tejido que está por debajo de la escara. Entonces, ese sí es un tejido más confiable que nos va a identificar el germen que está ocasionando o que puede estar colonizando, invadiendo, produciendo la infección. Entonces, si es posible, lo mandamos a la cámara hiperbárica. Entonces, esto va a hacer que se estimule la definición de lesiones, ¿no? Haya un control de la infección sobreagregada y estimula la aparición de tejido de granulación. Ustedes saben que la cámara hiperbárica pues el administra oxígeno a 2 atmósferas. Entonces va a llegar este oxígeno hasta las partes más distales de nuestro organismo, ¿no? Y favorece mucho, ¿no? Como dice, la definición de lesiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros indicamos la cámara hiperbárica, los pacientes van y los tejidos se recuperan, pero los que ya están sufriendo, estos ya prácticamente se definen. Entonces ya nosotros sabemos qué tejidos lo vamos a limpiar.
vamos a sacar los tejidos que estén malos, hacemos la limpieza quirúrgica y de ahí ya programamos eh, la reconstrucción, ¿no? En las limpiezas quirúrgicas. El alivio del espasmo, ya saben, con tranquilizantes, ¿no? Antiespasmódicos, benzodiazepinas, son también relajantes, entonces el paciente, son relajantes musculares, ¿no? El diazepam. Entonces va a permitir que no haya mucha contracción de las extremidades. Quirúrgico, neurocirugía, se hacen risotomías selectivas, amputaciones, femorectomías, tenotomías. Entonces, todo esto para facilitar, ¿no?, las curaciones de los pacientes. Medidas generales: mejoramiento del estado general, ¿no? Hay una dieta hipercalórica, hiperproteica. Hay que darle suplementos de fierro, transfusiones. Ya les dije, investigar el tracto urinario, glucultivo. Y esto es importante, el estudio radiológico, ¿no?, para identificar que haya osteomelitis o fístulas. A veces nosotros intervenimos a un paciente y la operación va bien, el colgajo va bien, pero sigue saliendo secreción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces la infección ha llegado al hueso, hay una osteomelitis, y si no le damos un tratamiento específico, va a salir secretando y al final nos malogra todo, ¿no? Toda la cirugía. Preparación preoperatoria: baño completo, fleboclisis y ahora en algunos servicios se pide colostomía, ¿no? Sobre todo si presenta una úlcera sacra o isquiática. ¿Por qué? Porque estos pacientes se operan todo, toman su dieta y pueden hacer deposiciones. Y si esto no está bien aislado, se complica con una infección, ¿no? Entonces hemos tenido varios pacientes que se han infectado por esto. Entonces, al hacer la colostomía estamos ya derivando el tránsito intestinal, las heces van a salir por el abdomen y nos van a dejar ya para poder maniobrar toda el área, ¿no?, perineal, libre de contaminaciones. A veces, antes, ¿qué se hacía? Se colocaba enema a los pacientes y se afeitaba la zona. Pero ahora esto ya no se realiza, ya generalmente en nuestros hospitales. En hospitales en provincias todavía siguen utilizando esto. Entonces, hemos tenido pacientes que a veces el enema no ha sido muy efectivo y cuando se ha estado operando, pues el paciente ha tenido su vaciamiento gástrico y no se ha contaminado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La escarectomía tiene que ser amplia y suficiente. ¿Por qué? Porque tiene que retirarse todo el tejido, ¿no? Hay un tejido, esta es la úlcera, este es un tejido de cicatrización, ¿no? Entonces, tiene que retirarse todo el tejido, ¿no? Con toda la bursa. Miren, esta es la úlcera y esta es la bursa, que es lo que contiene a la úlcera. Entonces, y aquí estamos sacando el hueso, el causante, ¿no?, el tejido óseo que está haciendo la presión sobre la piel. Entonces se saca y esto se lima, no deben quedar ninguna astilla, no deben quedar imperfecciones. Nosotros tenemos unas escofinas que son como unas limas que vamos a pasar sobre el hueso y vamos a tocar, pasar el guante y todo esto debe quedar suave. No debe haber estructuras ni puntas, restos óseos, porque esto al final, cuando coloquemos el colgajo, también va a ayudar a la formación de una nueva úlcera. ¿Qué es lo que nos ayuda en la cirugía? Nos ayuda a pintar con azul de metileno y fijar con agua oxigenada. ¿Qué va a pasar? De que el agua oxigenada
lo colocamos dentro de este tejido de granulación, no lo usamos para afuera, ¿no? Que esté en contacto con tejido porque esto es contraproducente, pero sí lo utilizamos para fijar el azul de metileno. Entonces, nosotros, miren, esta es la úlcera, vamos a sacar con todo este borde, que es la cicatriz, colocamos el azul de metileno en una jeringa, inyectamos, ¿no?, dentro de la úlcera y luego colocamos agua oxigenada. Entonces el agua oxigenada tiene la propiedad de fijar este tejido de granulación con el colorante y nos permite identificar, de tal forma que cuando nosotros estamos haciendo la cirugía, vamos a ir retirando de a pocos, pero si por A o B nosotros cortamos y vemos que hay coloración azul, quiere decir que nos estamos metiendo a la bursa. Entonces tenemos que nuevamente salir y dejar el azul hacia adentro y nosotros seguimos cortando hacia afuera. Hay otra técnica que en estos casos a veces se colocan gasas adentro y eso se produce, que se llama el pseudo tumor de Gullmann, ¿no? Entonces también nos ayuda a definir, ¿no?, la úlcera, ¿no? Y miren, acá está el hueso, ¿no?, el isquion. No se saca todo el isquion, solamente una parte, la prominencia, y adentro se elimina. Entonces, la ostectomía, ¿cuál es la finalidad? De reducir y distribuir la presión en las determinadas áreas. Entonces, si es la úlcera sacra, vamos a sacar las crestas. Si es la úlcera isquiática, el isquio. Y si es la úlcera trocantérica, vamos a sacar el trocántero. Entonces, ya les dije, para la contractura de la rodilla, pues se desinsertan algunos músculos como el gracilis semimembranoso, semitendinoso, el sartorio y el bíceps femoral. Entonces, generalmente son los que producen los más conocidos como la pata de ganso. Tratamiento quirúrgico, rotaciones de colgajos, ya sea para cada úlcera, la sacra, la trocantérica o la isquiática. Aquí tenemos que ver una cosa. Les mencioné que la frecuencia en algunos hospitales úlcera sacra es mayor que la isquiática y mayor que la trocantérica. Pero en algunos lugares no hay muchos estudios, ¿no?, en los que se menciona esto. Las úlceras isquiáticas es mayor su prevalencia que las sacras. ¿Por qué? Porque las pacientes ya tienen otro nivel cultural, tienen apoyo de la familia, entonces no permiten que estos pacientes estén postrados en la cama. Entonces los sientan y van a producirse úlceras isquiáticas. Entonces, generalmente en esto es variable, ¿no?, de acuerdo al hospital que ustedes hagan el estudio. Tratamiento quirúrgico, el planeamiento. Esto va a depender de la etiología de la úlcera. Algunos pacientes tienen parálisis temporal o parálisis permanente. Entonces, esto es importante para poder planificar qué tipo de colgajo le vamos a hacer. Si tiene una parálisis temporal y tiene una úlcera sacra, entonces quiere decir que este paciente va a caminar. Y nosotros, al utilizar el músculo glúteo, podemos producir alteraciones en la marcha. Entonces, no lo vamos a utilizar. Entonces, un colgajo musculocutáneo, si no utilizaremos un colgajo fasciocutáneo. Vamos a preservar la función del músculo glúteo. Entonces, pero si tiene una parálisis permanente, entonces podemos utilizar los músculos, porque le vamos a dar mayor colchón. Si el paciente tiene una parálisis temporal, quiere decir que el paciente se va a recuperar, la sensibilidad la va a presentar, entonces ya no
va a tener el mismo riesgo, ¿no?, de producir una úlcera, porque la sensibilidad está conservada. Lo que tenemos que hacer una reconstrucción de la úlcera. Entonces tenemos que ver también la enfermedad de fondo. Si el paciente es parapléjico, ¿no?, tiene una enfermedad crónica. A nosotros nos llegan muchos pacientes de provincias y a veces en provincia les dicen, vaya a Lima, ¿no?, allá los van a operar y lo van a hacer caminar al paciente. Entonces, si tiene un traumatismo vértebro-medular, es difícil, ¿no?, que ese paciente vuelva a caminar. Entonces, uno no debe crearles falsas expectativas a la familia y al paciente. Entonces, cuando nosotros le explicamos que él ya no va a caminar, a veces nos miran mal, ¿no? Creen que les estamos engañando, o creen que los queremos sacar para la privada, alguna cosa así. Entonces, pero no es así. Tenemos que decirles cuál es la realidad de estos pacientes. ¿Ya? En cuanto al tipo y etapa de la úlcera, ya lo vamos a ver. A ver, ha pasado ya 1 hora y solamente tenemos 26 alumnos. Ya, entonces, un ratito voy a tomarles una foto a todos los que están presentes. Ya. A ver. El tratamiento quirúrgico tiene algunos objetivos principales, ¿no? Estos objetivos, ¿cuáles son? Primero, dar una adecuada protección al área ulcerada. Hay que disminuir la pérdida proteica a través de la herida, ¿no? Prevención de sepsis y osteomielitis, ¿no? Esto puede ser progresivo. Evitar amiloidosis, ¿no?, progresiva y daño renal. Disminuir los costos de hospitalización. Mejorar la higiene y la apariencia del paciente. Cuando ustedes van a ver estos pacientes, saben que a veces tienen un poquito de mal olor y nosotros nos acercamos y a veces hacemos un gesto de desagrado y los pacientes nos están mirando, ¿no? Entonces, eso los deprime a los pacientes. Entonces, nosotros tenemos que ser un poco tolerantes, ¿no? Tenemos que pedirles al personal técnico que les hagan su aseo antes de que nosotros lleguemos. El personal técnico de enfermería generalmente entra a las 7:30 de la mañana y les da tiempo para lavarlos, ¿no?, cambiarlos y ya estén más presentables cuando pasemos la visita. Entonces nosotros ya no vamos a encontrarnos con olores desagradables, ¿no? Y sobre todo, cuando nosotros, una úlcera, ya saben ustedes que cuando es por larga data, generalmente se maligniza, y es lo que se conoce como las úlceras de Marjolin. Entonces es una degeneración carcinomatosa. Por eso nosotros siempre, después que operamos al paciente, sacamos la úlcera y lo mandamos a patología, ¿no? Algunos principios. ¿Qué va a pasar? Tenemos que, en el momento de la planificación, tenemos que preservar algunas posibles áreas dadoras de colgajos futuros. ¿Por qué? Porque estos pacientes generalmente recidivan. Y si nosotros hacemos la movilización de colgajos de tal forma que ya no nos permita movilizar otro colgajo, entonces nos estamos poniendo, como dicen, la soga al cuello. Entonces tratamos de ir siempre de menos a más, de colgajos más simples hacia los
colgajos más complejos, ¿no? Nunca vamos a hacer grandes cirugías que nos permitan hacer una buena reconstrucción, pero nos va a impedir que hayan más reconstrucciones. Otro principio es que la escarectomía y la osteoctomía sean adecuadas, sacar en buena cantidad, ¿no? Para que ya no produzca nuevamente más lesiones, ¿no? El hueso. Y como les dije, pues, limar todas las aristas que pueda tener. Tenemos que hacer una hemostasia cuidadosa. Estos pacientes que tienen por traumatismo vértebro-medulares va a haber una vasoplegia. Quiere decir que no hay una inervación en todos los vasos adecuada y no se contraen. Entonces, estos vasos sangran y sangran y sangran y no hay quien los pare. Entonces tenemos que ligarlos, estos vasos, ¿no? Evitar espacios muertos, reaproximación de tejidos en la zona de Adora, ¿no? Siempre tratamos de unir en varios planos, ¿no? Y sobre todo en la zona de Adora, mientras saquemos un tejido que tenga menos de 8 centímetros, ¿no? Dependiendo de la zona, puede ser factible de cerrarlo completamente. Entonces, pero a veces no se puede hacer, pero tratamos de reaproximar lo más que se pueda, y si tenemos una úlcera de 10 centímetros, aproximamos en los extremos y de repente ya no tenemos que injertar los 10 centímetros de diámetro, sino de repente injertamos solamente 5, ¿no? Porque hemos aproximado en los extremos. Cuando hay un espacio muerto, estos tienden a llenarse de líquido. Entonces, hacen seromas, hematomas, ¿no? Y no van a dejar que cicatrice bien. Las suturas deben ser sin tensión. ¿Por qué? Cuando un tejido está suturado a tensión, cuando uno moviliza al paciente y después se apoya, va a romper las suturas y se va a producir una dehiscencia. Entonces, si los tejidos llegan con facilidad, no va a haber tensión, por más que el paciente se apoye o cuando se movilice el paciente, entonces no se van a romper las suturas y por lo tanto no va a haber dehiscencia. ¿Qué hacemos? También colocamos un drenaje amplio de la zona de Adora y la receptora, ¿no? Esto varía de 2 a 10 días, dependiendo del hospital en que uno trabaje. Entonces, en nuestro servicio no lo dejamos más de 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque el colocar un dren implica que si va a permitir, va a favorecer que salgan los líquidos que se acumulan en la sangre, también va a permitir la entrada de gérmenes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y cuando ya tiene muchos días, también eso se fistuliza, ¿no? Hace como una fístula y también, si no cicatriza bien, nos va a producir mucho problema. Por eso nosotros tratamos de que retirar los drenes lo más antes posible. ¿Qué otro punto? Las líneas de sutura deben quedar fuera de los puntos de apoyo, ¿no? Ya les dije, si nosotros colocamos esta sutura y ahí va a estar sometido a presión, porque es un punto de apoyo, nos va a producir dehiscencia. Entonces tratamos de no colocar estos. Retiro de puntos a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de que cicatrice. Aquí tenemos que sacrificar la parte estética, ¿no? La parte funcional. Entonces, ¿qué nos interesa? Que los tejidos queden bien adheridos, que bien cicatrizados, de tal forma que si el paciente se vuelve a apoyar, no se va a abrir. A diferencia de que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos una sutura en los párpados, estamos retirándolo al tercer día, ¿no?
los puntos y la cicatriz pues es mínima. Entonces algunos puntos que son de sostén lo dejamos hasta los 5 días. Cuando hacemos una cirugía, un lifting facial, también hay algunos puntos que los retiramos a los 3 días, otros a los 5 días, y los que están sosteniendo los colgajos los retiramos a los 7 días. Los puntos en la cabeza los retiramos al 4º o 5º día, ¿no? Y siempre la forma de retirar los puntos es sacándolos intercalados. Nunca saquen los puntos uno por uno, empezando de un extremo, ¿no? Siempre se sacan intercalados. ¿Por qué? Porque si en algún momento a veces ustedes pueden encontrarse con un hematoma o que todavía no ha cicatrizado bien, entonces si ustedes lo sacan en forma continua, se puede abrir. Pero si ustedes lo sacan en forma intercalada, va a haber un punto que todavía le va a dar el sostén y no se va a abrir, ¿no? Entonces puede permitir, cuando sacamos el punto intercalado, si hay un pequeño hematomita, drenarlo por ahí, ¿no? Y después cicatriza bien, ¿no? Entonces nunca, cuando retiren un punto, lo hagan en forma continua. Siempre primero en forma intercalada y de ahí, si está todo bien, regresan y terminan de retirar los puntos. Y ya les dije que siempre mandamos el examen, ¿no? Para que lo examine el patólogo. Ahora vamos a hablar sobre la reconstrucción, ¿no? En la úlcera sacra, cuando tenemos úlceras de pequeño tamaño, hacemos un cierre primario. Si es posible, si no es posible y es un poquito más grande y va a haber un poquito de tensión, le colocamos un injerto, ¿no? Pero siempre haciendo la ostectomía, ¿no? Para sacar los huesos ahí, lo dejamos que granule y le colocamos el injerto. Si no es posible esto, podemos utilizar colgajos cutáneos, como el Limber, rotación de pedículo inferior, ¿no? En este caso, acá tenemos la úlcera sacra y estamos rotando un colgajo de pedículo inferior. O podemos hacer un colgajo lumbosacro transverso, que es fasciocutáneo. Entonces, esta es la región lumbar, diseñamos el colgajo y movilizamos para que cubra la úlcera. Y como esta piel en la región lumbar no es muy elástica, entonces la zona dadora nos va a quedar con un defecto secundario y esto lo injertamos. Entonces van bien, ¿no? Entonces podemos también utilizar el músculo superior, ya sea muscular o miocutáneo, ¿no? En voltereta, ¿cómo es en voltereta? Que el músculo lo desinsertamos y lo llevamos, lo movilizamos hacia el lado contrario para que cubra la úlcera. Y ustedes saben que sobre el músculo prenden los injertos, entonces lo injertamos. Ya va a tener una estructura muscular que le va a dar soporte, le va a dar un colchón para que ya no vuelva a presentar. Entonces, podemos hacer BY de avance, de acuerdo al tamaño puede ser uni o bilateral, rotación en península o rotación en isla. Ya van a ver algunos casitos que lo voy a presentar, ¿no? Rotación de pedículo inferior, ¿no? O también puede ser hacia abajo, ¿no? Se moviliza el músculo, miren, ¿no? Y se cubre con injerto. O también podemos sacar una isla de piel, lo llevamos para que cubra este defecto, ¿no? Y se cierra si la úlcera es pequeña. Entonces, un repaso de la anatomía del músculo glúteo, que se va a originar en la parte posterior del sacro y del ilium, ¿no?
Y de ahí todas sus fibras se van a ir hacia el tracto iliotibial y a la tuberosidad glútea en el fémur. ¿Y qué va a hacer este músculo? Es extensor, rotador externo e interno de la cadera, ¿no? Lo mueve hacia afuera y hacia adentro. Aquí tenemos que para la reconstrucción de la úlcera isquiática, tenemos, si son pequeñas, toda úlcera que es pequeña, podemos encontrar úlceras de 2 centímetros de diámetro. Entonces vamos a tratar de sacarlo y hacer un cierre primario. Si no, hacemos colgajos cutáneos, como es un limber, rotación de pedículo superior, ¿no? Velle de avance de la cara posterior del muslo, miren un velle de avance, ¿no? De la cara posterior del muslo, o podemos utilizar el glúteo inferior, ¿no? Ya sea muscular en voltereta más injerto, como para la úlcera sacra, ¿no? Se corta de su inserción y el músculo se levanta y va a cubrir el defecto y se coloca injertos. O miocutáneo también, ¿no? Ya sea en rotación en península o en isla. Se puede utilizar el colgajo del recto interno, ya sea muscular o miocutáneo, colgajo del bíceps femoral, ya sea muscular o miocutáneo, o el tensor de la fascia lata, ¿no? Miren acá, por ejemplo, se utilizaba el tensor, se ha movilizado el colgajo y ha cubierto la úlcera isquiática. El tensor de la fascia lata también se utiliza para la úlcera trocantérica. Ya lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, el músculo gracilis se va a utilizar para la reconstrucción de la úlcera isquiática, porque está más cerca de la proximidad. Entonces, se origina en la rama inferior del pubis, y de ahí va a descender recto por la cara interna del muslo, y se inserta en la meseta tibial interna, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este músculo? Es un aductor de la cadera, y flexor y rotador interno de la rodilla. Entonces, les describo la función porque si nosotros operamos a un paciente y después deambula, va a tener problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, claro que hay otros músculos que van a suplir, pero siempre a veces queda una pequeña deficiencia. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando indiquen o se indica la rotación de estos músculos o con la reconstrucción de estas úlceras con estos músculos, ¿no? Y por último, la reconstrucción de la úlcera trocantérica, también cuando es pequeño puede hacerse un cierre directo, pueden haber colgajos cutáneos como un limber, colgajo bipediculado, miren, acá está la úlcera, ¿no? Entonces se hace un corte en la parte anterior y se avanza todo este colgajo, ¿no? Entonces va a quedar una zona secundaria que se puede injertar, ¿no? Entonces, puede utilizarse también un BIE de avance, o se puede utilizar el colgajo tensor de fascia lata en península o en isla, ¿no? Se puede utilizar el músculo, aquí también. Esta rotación se utiliza casi como un avance. Se puede utilizar el colgajo del vasto lateral, ya sea muscular o miocutáneo, o el recto femoral también, muscular o miocutáneo. Entonces, aquí el músculo tensor de la fascia lata se va a originar en el borde externo de la espinilla superior y en el tercio medio de la cara lateral del muslo, y se va a continuar con la fascia lata hasta la meseta tibial externa. ¿Qué es lo que va a hacer este músculo? En la cadera va a ser flexor y abductor, ¿no? Va a estabilizar la cadera, ¿no? Al hacer estos movimientos, flexor y abductor. Y en la rodilla va a ser flexor y extor de la rodilla, ¿no? Por esta inserción que tiene. En la meseta tibial externa, entonces va a ser extensor de la rodilla, ¿no? Y flexor también.
A ver, entonces ahora vamos a ver, eh, cuando utilizamos estos colgajos o en cualquier intervención quirúrgica, siempre puede estar sujeto a algunas complicaciones, ¿no? Estas complicaciones van a ser los hematomas, ¿no? Cuando nosotros no hacemos una hemostasia adecuada, van a haber seromas, ¿no? Cuando dejamos espacios muertos, hay transvasación de líquidos, entonces hacen los seromas. Puede haber dehiscencia de sutura, cuando las suturas las colocamos sobre puntos de apoyo, cuando no suturamos con las suturas adecuadas. A veces queremos de que quede bonita la cicatriz y utilizamos un nylon 5 ceros, ¿no? Cuando estos pacientes pues van a estar sometidos a presión. Y aquí lo correcto, pues utilizamos nosotros nylon 3 ceros, 2 ceros, ¿no? Gruesos, ¿no? Para que fijen y peguen bien los tejidos, ¿no? Entonces, pero cuando utilizamos estas suturas gruesas, no las utilizamos en forma continua, sino hacemos intercaladas. Un punto con una sutura gruesa y otro punto con otra sutura más delgada. Si utilizamos un 3 ceros, al lado colocamos un 4 ceros, ¿no? Y así vamos intercalando para que la cicatriz no sea tan grotesca, ¿no? ¿Qué otra complicación puede haber? Infección y puede haber sufrimiento vascular del colgajo. Entonces, ¿por qué puede haber este sufrimiento vascular? A veces por errores en la técnica de disección. Han visto que, por ejemplo, en los videos que les han presentado a los doctores, han visto que cuando empiezan a movilizar los colgajos, pinzan, ¿no? Con esas alis y presionan bien de tal forma que pueden separar correctamente las estructuras. Entonces, cuando ese tejido está presionado por mucho tiempo, también va a sufrir. Entonces, y por eso ocurren dehiscencias. Entonces tratamos de evitar, siempre que nosotros vamos a movilizar alguna estructura, tratamos de colocar pinzas en la dermis, ¿no? O en la fascia de los costados o del mismo colgajo. Entonces, no tratamos de lesionar la piel, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Y a veces nosotros colocamos puntos, ¿no? De la fascia hacia la dermis y de ahí colocamos las pinzas, ¿no? Para no dañar las estructuras superiores, ¿no? ¿Qué otra cosa? También es muy importante a veces el vendaje. Tenemos que hacer una compresión, ¿no? De las estructuras que hemos movilizado, pero colocando estas vendas sin que haya obstrucción de los de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, a veces cuando los residentes son muy vehementes, ¿no? Entonces, quieren hacer las cosas con mucha presión, mucha fuerza, entonces, hemos tenido casos que por la venda ha ocasionado sufrimiento vascular del colgajo. Entonces, es nuestro error no quedarnos a veces a supervisar. Ya nosotros a veces confiamos, ¿no? Son médicos, entonces, que lo pueden hacer correctamente, pero a veces es necesario nosotros supervisarlo, ¿no? Por eso que a veces, cuando hacemos una intervención, indicamos que el residente lo controle a las 6 horas, ¿no? Descubra una parte del colgajo y nosotros le llamamos una ventana. Entonces el residente lo evalúa y si hay signos de sufrimiento, el colgajo está cianótico o
o está blanco, quiere decir que hay un problema ahí. Entonces nos llama, hacemos las indicaciones o vamos a ver, ¿no? Entonces a veces nos encontramos de que el vendaje estuvo muy apretado o a veces hay puntos que están ocluyendo los vasos. Entonces tenemos que liberarlos. Soltamos esos puntos y ¡boom! El colgajo otra vez toma su color, ¿no? Entonces, son ya cosas que la experiencia pues, ya nos va dando, ¿no? Y esa experiencia nosotros las transmitimos a ustedes para que no les ocurra, no les suceda, ¿no? Y si les sucede, ya sabe qué tienen que hacer. A ver, vamos a ver ahora sí algunos casos. Tenemos aquí una úlcera sacra que no es muy amplia. Miren, esto ya ha cicatrizado una parte, ¿no? Miren, todo esto de acá probablemente ha sido. Entonces, es suficiente con movilizar el colgajo de un solo lado. Miren, se ha dibujado más o menos la disposición de las fibras del músculo glúteo y se está diseñando el colgajo de BY. Entonces, este colgajo se va a llevar hacia la línea media. Entonces, en esta oportunidad, bueno, les dije que los cortes siempre se hacen perpendiculares, ¿no? Hacia el tejido celular subcutáneo o hacia el músculo si lo queremos movilizar con todo, y vamos a avanzar. Entonces, el tamaño de esta colita es todo lo que va a avanzar el músculo para cubrir el defecto, ¿no? Entonces es BY. Y acá tenemos la colita. Este paciente ya está suturado. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que las suturas pues son gruesas, ¿no? Que nos van a facilitar la cicatrización, aunque no quede una buena cicatriz. Entonces es un colgajo BY unilateral del glúteo mayor. Siempre dejamos drenes porque cuando se utilizan los músculos, el sangrado es mayor, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando la úlcera es más central y es grande, ¿no? Miren, esta úlcera, por ejemplo, ha cicatrizado gran parte, ¿no? Acá ha habido lesión también, pero esto es más superficial, pero la úlcera ha cicatrizado. Miren, todo ese borde blanco es una cicatriz. Entonces, aquí no hay esta cicatriz no va a permitir, ¿no? Si uno sutura, va a unir un colgajo entre cicatriz y cicatriz, no hay buena irrigación, no va a haber una buena adherencia de los tejidos, ¿no? Porque no están vascularizados la cicatriz. Entonces, se ha diseñado, miren, dos colgajos BY bilateral, ¿no? Uno a cada lado. Vamos a hacer los cortes, ¿no? Y lo vamos a llevar hacia la línea media. Entonces, miren los drenes, cómo los estamos colocando. Y van a salir por los extremos. Este paciente va a estar en decúbito dorsal varios días. Entonces, siempre los drenes se colocan en las zonas que son de menor declive para que pueda cerrarse, ¿no? Y pueda permitir que las secreciones salgan por estos drenes, ¿no? Y siempre se fijan los drenes, ¿no? Hay que colocar un punto entre la piel, el dren y otra vez la piel, se anuda. ¿Para qué? Porque a veces cuando se realizan las curaciones o el paciente a veces se mueve, los drenes se introducen dentro del colgajo, ¿no? Y después se van a comportar como cuerpo extraño, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. La sutura, miren,
¿no? Estamos haciendo puntos con una sutura gruesa. Acá tenemos una úlcera con tejido cicatricial grande, una bursa. Nosotros introducimos una pinza y demarcamos hasta dónde llega la úlcera. Y todo ese tejido lo vamos a sacar. Entonces, miren, esta pequeña úlcera se convierte en esta. Y aquí ya diseñamos el colgajo en S itálica, ¿no? Vamos a utilizar el músculo glúteo superior, ¿no? Para el lado izquierdo y el glúteo inferior para el lado derecho, ¿no? Y lo vamos a unir hacia el centro, ¿no? Miren, aquí estamos, ustedes ven acá las suturas, nosotros no estamos cogiéndolas con unas pinzas, con Alice, entonces estamos cogiéndolas con suturas a nivel de la dermis y vamos a jalar. Entonces no vamos a lesionar. En este tipo de colgajos son muy importantes las puntas, ¿no? Del colgajo. Si nosotros colocamos una pinza aquí, vamos a lesionar, vamos a dañar los tejidos y al final se nos va a producir una dehiscencia. Entonces trabajamos sobre las partes internas. Y miren, se ha llevado hacia la línea media y por eso es una S itálica. ¿Qué nos permite? De que en una otra oportunidad que vuelva a hacer, movilicemos la parte inferior de un lado y la superior del otro, ¿no? Entonces, siempre nos guardamos para futuras intervenciones, ¿no? Y miren, esto era la cicatriz que yo les decía, ¿no? Este es del paciente aquí. Entonces, estos puntos se quedan pues durante 2 semanas, ¿no? Y miren cómo marcan. Esto es conocido como la espina de pescado, ¿no? Aquí que hay mayor tensión, miren, las cicatrices son mayores. Cuando la cicatriz tiene menos tensión, es menor la cicatriz, ¿no? Y por acá han salido los drenes, ¿no? Entonces, aquí interesa más la parte funcional que la estética. Este paciente va a poder colocarse boca abajo, ¿no? De cúbito dorsal y ya no va a tener problemas. Se le han sacado las crestas sacras, por lo tanto la posibilidad que haga una recidiva es mínima, pero siempre y cuando pues lo movilicen a estos pacientes, ¿no? Miren, acá tienen una cicatriz por un traumatismo vertebromedular. Otro caso, entonces tenemos una úlcera sacra y una úlcera isquiática. Entonces, aquí estamos rotando el músculo glúteo superior para la úlcera sacra, para cubrir, y acá estamos rotando el músculo glúteo inferior para la úlcera isquiática. Entonces, nos da esa opción. Miren, y aquí ya está suturado, ¿no? La úlcera sacra con el músculo glúteo y el glúteo inferior para la úlcera isquiática. Entonces, los drenes. Aquí, por ejemplo, hemos dejado una parte de cicatriz, ¿no? Y después hemos tenido problemas, porque esto no cerró completamente, hubo dehiscencia de algunos puntos. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que evitar, no dejar cicatriz. Hay que cerrar piel sana con piel sana. La cicatriz no está vascularizada, entonces los tejidos no tienen mucho de dónde cicatrizar, ¿no? Los tejidos no están unidos, siempre tienen que unirse parte cruenta con parte cruenta, ¿no? En cambio aquí, posteriormente después tuvimos algún problema. Acá, por ejemplo, miren
colgajo de tensor de fascia lata, van a ver ustedes que nosotros aquí, miren esta ulcerita, era pequeña, pero aquí estamos midiendo, introducimos una pinza y vemos hasta qué tamaño está la bursa y vamos marcando, ¿no? Entonces, hacemos el diseño, ¿no? Miren lo que queda después de extirpar esto, queda esta úlcera de este tamaño. Y después movilizamos, levantamos el colgajo y antes la técnica era de que esta punta se llenaba el defecto, entonces quedaba así, como una oreja de perro muy voluminosa, ¿no? Y miren, este colgajo era delgado, entonces si tiene 8 centímetros intentamos cerrar, hacemos un decolamiento así tremendo, toda la parte del muslo, tanto posterior como anterior, y cerramos, ¿no?, la zona donante y hemos cubierto la úlcera. Aquí ya está terminada la úlcera. Pacientes que tienen úlceras múltiples, como les presenté el caso anterior, miren, con un colgajo de tensor de fascia lata lo hemos rotado y hemos cubierto tanto la úlcera trocantérica como la isquiática, ¿no?, de ese mismo lado. Miren, aquí lo hemos cubierto. Y hemos hecho una rotación del glúteo para la úlcera sacra. Entonces, la paciente pues se mantenía todavía sobre el lado izquierdo y después de 15 días la operamos el otro lado. Le hicimos otro colgajo similar y cubrimos la úlcera isquiática y la trocantérica del otro lado. Entonces, son intervenciones que un poquito tediosas, pero al final el beneficio va para los pacientes. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver una orejita de perro, ¿no? Si nosotros tratamos de sacar esto, podemos cortar la irrigación al colgajo. Entonces lo dejamos y esto se atrofia y después queda bien disimulado. Y esta es una variación del colgajo tensor de fascia lata. Entonces se hace el diseño igual, pero ya no llevamos la punta para cubrir el defecto, sino le hacemos como un avance. Entonces la forma del muslo es mejor, ya no hay mucha morbilidad, ¿no? Ya no tenemos que hacer un decolamiento tremendo, ¿no?, para poder cerrar la zona dadora, ¿no?, porque parte del colgajo está ahí. En otra, si esto hubiese sido esta punta, hubiese estado acá en el colgajo, en la úlcera, y hubiésemos tenido que cerrar esta zona. Entonces hay mayor sufrimiento. Entonces, personas que son un poquito obesas, es difícil cerrar. Y si no podemos cerrarlo completamente esta zona, la injertamos, ¿no?, porque debajo de esto hay músculo. Hay músculo. Otro caso, miren, acá estamos llevando una isla del colgajo tensor de fascia lata y acá está la úlcera. Y tenemos una úlcera en la espina ilíaca. Entonces, como esta úlcera es pequeña, se ha cerrado, pero acá estamos llevando una isla, porque no es tan grande tampoco la úlcera. Entonces, se diseña, este es el músculo tensor que se ha cortado, y se va a pasar por esta piel y se lleva a suturar, ¿no? Y miren, acá era la zona dadora de esta isla de piel, que se cierra completamente, ¿no? Y siempre se colocan los drenes. Los drenes. Otra úlcera sacra, ¿no?, con úlceras trocantéricas, miren, ¿no?, y son grandes. Entonces, vamos a hacer colgajo de tensor de fascia lata para esta úlcera,
¿no? Miren, acá lo hemos movilizado, ya no tenemos que hacer tanto decolamiento para cerrar, esto va muy bien. Se operó el otro lado, ¿no? La úlcera trocantérica izquierda con su colgajo respectivo. Y por último, la úlcera sacra, ¿no? Que se lleva un colgajo en BY bilateral. Está, miren, más de la mitad. Si ustedes miden esto y esto, esta úlcera era más de la mitad, ¿no? Porque hay que sacar todo este tejido. Cuando uno hace esta resección, los tejidos se hacen, o la úlcera se hace más grande. Entonces, se llevó estos colgajos del glúteo, ¿no? Y cerró completamente. Un colgajo de tensor de fascia lata, ¿no? Por transposición, porque esta úlcera, miren, ya había sido operada. ¿Ven esta cicatriz? Ya había sido operada. Entonces, hubo una recidiva. Entonces se diseñó el colgajo de tensor de fascia lata y se llevó a cubrir este defecto, ¿no? Y este es el resultado final. Entonces, aquí sí se tuvo que sacar mayor cantidad del tejido tensor de fascia lata para cubrir este defecto, ¿no? Para que pueda llegar. Bueno, entonces, lo que no queremos que lleguen es a esto, ¿no? Miren esta paciente, ustedes ven que ya ha sido operada una vez, ha sido operada otra vez, ¿no? Ya se han movilizado colgajos. Entonces, esta paciente aquí, pues, es el resultado del abandono, ¿no? Tanto por parte de la paciente como de la familia. A veces la paciente no puede exigir, ¿no? Porque está postrada, ¿no? Entonces, pero miren, era una paciente gruesa, entonces movilizarla, pues, es difícil. Si a veces nos toca técnicas de enfermería que son delgaditas, finitas, ¿qué va a poder movilizar a esta paciente? Entonces, hay que educarlos, ¿no? Y ver que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Esta paciente al final, miren, úlceras en la columna, eh, ya se había movilizado colgajos en BY bilateral y acá había lesionado todo esto, entonces ya no nos deja muchas opciones para reconstruir, ¿no? Miren acá todo este tejido, acá se ha formado otra bursa. Entonces miren, acá tenemos que reconstruir la úlcera isquiática, la úlcera trocantérica. Entonces ya se le había hecho un colgajo aquí. Entonces ya queda a criterio, ¿no? Primero limpiar, mejorar el estado nutricional de la paciente y si limpia todo, otra vez volver a injertar. Pero lo más importante es la educación a la familia. Bueno, y aquí, esto es para explicarles de que el trabajo no solamente es del cirujano plástico, entonces son muchas las especialidades que tienen que tratar con este tema, ¿no? Estamos nosotros, están los eh, internistas, están los de medicina física, está el personal técnico, el personal de enfermería. Entonces, todo es un equipo que trabaja para ayudar a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, este, siempre hay que llevarnos bien con todos y solicitar el apoyo, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctores. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quede, alguna duda? Solamente han faltado 2 alumnos. Ya, ya voy a ver quiénes han sido.
A ver, voy a finalizar la presentación y vamos a dar opciones para que puedan preguntar. A ver, ¿alguna pregunta, doctores? ¿Ya han quedado ya con el doctor Orellana mañana su examen? ¿A qué hora va a ser? A ver, Sí, doctor. ¿a qué hora va a ser el examen? El examen está programado para las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ah, ya. Ya. Bueno, repasen. Lo que nosotros estamos preguntando en el examen son cosas prácticas, ya, que todas las han hecho en la teoría y en las prácticas. Son preguntas tal cual las han mandado los profesores, ¿no? Entonces, todos los doctores han mandado sus preguntas, nosotros hemos seleccionado y eso es lo que viene en el examen. Entonces, el examen está para 20, ¿no? El grupo pasado hubo un 20 y, y buenas notas. Así que yo creo que este grupo no me va a decepcionar. Nosotros no les preguntamos para jalar, sino queremos que ustedes aprendan, ¿no? Y sáquenle provecho, pues, a esta rotación, ¿no? Les deseo suerte y, por favor, dedíquense, pues, estas horas que quedan para su examen. Les quedan 24 horas. ¿Ya? Si no hay más preguntas, doctores, entonces cortamos la, la clase y será pues hasta otra oportunidad. Ya saben que en los hospitales con cada uno de sus docentes ya habrá oportunidad para que los conozcan personalmente y siempre van a tener la oportunidad de ir, ¿no? A saludarlos y ver, ¿no? Sus pacientes, sobre todo pues cuando pase esta pandemia, ¿no? Ahorita cuídense, no queremos que les suceda nada, no queremos que tampoco a ninguno de nuestros conocidos ni familiares de nosotros mismos nos pase. Ahorita tenemos varios médicos del Hospital Carrión que están hospitalizados, están en cuidados intensivos. Estamos pidiendo a Dios que se recuperen. Ya han fallecido también, ¿no? Médicos, el domingo hemos enterrado a uno, eh, que era el jefe del departamento de ginecología. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. A veces no, no le tomamos la debida importancia y ahora pues la gente con muchas necesidades está saliendo pues prácticamente como se dice en tropel para hacer sus cosas, ganarse la vida, pero van a ganarse el sustento para unos días y después la van a perder, ¿no? Si es que se logran infectar. Los hospitales están a full, no hay camas disponibles para aceptar a estos pacientes. Entonces, cuídense muchachos, ¿eh? Cuídense doctores. Y espero pues en alguna oportunidad identificarnos y conocernos y saludarnos personalmente, ¿no? Les deseo muchos éxitos en su carrera y ya no, le falta poco, ¿no? Muchas Buenas gracias, doctor. tardes, ¿no? No, a ustedes, doctores, continúen estudiando, por favor, estudien. Eso los va a hacer identificarse con su universidad, ¿no? Y el nivel, pues, de la universidad está cada vez más alto, hay muchos convenios y va a ser para el beneficio de ustedes, ¿ya? Aprovechen, aprovechen. Ya, gracias, Juan Carlos, ahí te veo.